¿Qué harías si Jehová Dios te dijera que tu ejército es demasiado grande? Si te pidiera que enfrentes a miles de enemigos con solo 300 hombres, esta no es una historia de fuerza, es una historia de fe. Esta es la historia de Gedeón. Israel estaba en ruinas durante 7 largos años. Los madianitas y sus aliados lo habían destruido todo. Como una plaga implacable, llegaban, robaban las cosechas, se llevaban el ganado y quemaban las aldeas. Dejaban al pueblo sin nada. Y peor aún, sin esperanza. El miedo era el aire que se respiraba. La gente se escondía en cuevas y en las grietas de las montañas, sobreviviendo como podían, orando en silencio por un milagro. Y en medio de ese miedo, en medio de la desesperación, había un joven llamado Gedeón. Él no era un guerrero legendario, no era un líder aclamado por las multitudes. Estaba escondido, como todos los demás, tratando de salvar un poco de trigo de los ladrones, golpeándolo en un lagar, un lugar diseñado para pisar uvas, no para cosechar grano. Un acto de pura desesperación para no ser visto. Se sentía el más pequeño de su familia, y su familia la más insignificante de su tribu. Un hombre que se veía a sí mismo como débil e impotente frente a la catástrofe que los consumía. Hasta que Dios lo llamó. De la nada, un ángel se le apareció y le dijo algo que sonaba a una cruel ironía. Dios está contigo, guerrero valiente. Gedeón miró a su alrededor. Solo veía el polvo, el miedo y su propia debilidad. No se sentía valiente, se sentía aterrorizado. Su respuesta fue un torrente de dudas y reproches. Si Dios estaba con ellos, ¿por qué sufrían tanto? ¿Dónde estaban todas las maravillas de las que hablaban sus antepasados? Cuestionó a Dios, le pidió pruebas, luchó contra la idea de que él, precisamente él, pudiera ser el salvador de su pueblo. Pero aquí está la clave. Dios no estaba buscando a alguien que ya se sintiera fuerte. No necesitaba a un gigante lleno de confianza en sí mismo. Buscaba a alguien dispuesto, alguien que, a pesar de su miedo y sus dudas, estuviera dispuesto a obedecer. Gedeón pidió una señal, y luego otra. Le pidió a Dios que empapara de rocío un vellón de lana dejando la tierra seca, y luego que dejara el vellón seco en medio de la tierra húmeda, y con una paciencia infinita, Dios confirmó su llamado. Y finalmente, con el corazón aún temblando, Gedeón obedeció. Impulsado por esta nueva fe, Gedeón hizo sonar el cuerno y envió mensajeros por todas las tribus de Israel. La respuesta fue asombrosa. 32.000 hombres se unieron a su causa. Un ejército formidable. Por primera vez en años, una chispa de esperanza se encendió. Con tantos guerreros, parecía posible ganar. La victoria estaba al alcance de la mano. Pero entonces, justo cuando la confianza comenzaba a crecer, Dios dijo algo completamente inesperado. Algo que desafiaba toda lógica militar. Tienes demasiados hombres. Dios le explicó que si ganaban con un ejército tan grande, se atribuirían la victoria a sí mismos, a su propia fuerza. La gloria no sería para él. Así que le dio a Gedeón una orden desconcertante. Primero, debía anunciar que cualquiera que tuviera miedo podía regresar a su casa. 22.000 hombres, más de 2/3 del ejército, se dieron la vuelta y se marcharon. Solo quedaron 10.000. 10.000 hombres valientes, aún un número considerable, suficiente para plantar cara al enemigo. Pero Dios dijo, aún son demasiados. La prueba final sería aún más extraña. Gedeón debía llevar a los hombres que quedaban a beber agua a un arroyo, y la forma en que bebieran decidiría su destino. Pero casi todos se arrodillaron, hundiendo la cara en el agua para beber. Pero un pequeño grupo, solo 300 hombres, se mantuvieron alerta. Tomaron el agua con la mano y la llevaron a su boca, sin perder de vista los alrededores, siempre vigilantes. Y Dios dijo, con estos 300, salvaré a Israel. La estrategia de Dios no era militar, era espiritual. Abajo, el campamento enemigo. Un ejército tan vasto que la Biblia lo describe como una plaga de langostas, con camellos tan numerosos como la arena del mar. Cientos de miles de soldados enemigos,
contra 300 israelitas. No tenían las mejores espadas, ni escudos impenetrables, ni armaduras relucientes. Cada uno llevaba una trompeta, un cántaro de barro vacío y una antorcha escondida dentro del cántaro, al amparo de la oscuridad. En la vigilia de la medianoche, Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 compañías y rodearon sigilosamente el campamento madianita. El enemigo dormía, confiado en su abrumadora superioridad. Entonces, a la señal de Gedeón, el silencio de la noche se hizo añicos. 300 cuernos sonaron al unísono. Un estruendo aterrador que parecía venir de un ejército gigantesco. Al mismo tiempo, los 300 cántaros de barro se rompieron con un estrépito ensordecedor, y de repente, 300 antorchas encendidas perforaron la oscuridad desde todas direcciones. Los hombres gritaron con toda la fuerza de sus pulmones por la espada del Señor y de Gedeón. El caos se apoderó del campamento enemigo. Despertados bruscamente, en medio de la oscuridad y la confusión, rodeados de ruido y fuego, creyeron que estaban siendo atacados por una fuerza inmensa. En la oscuridad, comenzaron a atacarse unos a otros. Huyeron en desbandada, presas del terror que Dios mismo había infundido en sus corazones. Y así, sin que los 300 hombres de Gedeón tuvieran que levantar una sola espada contra el enemigo, Israel obtuvo la victoria más improbable de su historia. ¿Por qué Dios redujo el ejército de una manera tan drástica para que nadie, ni Gedeón, ni sus hombres, ni ninguna generación futura, pudiera dudar de una verdad fundamental? La victoria no vino por la fuerza humana, no vino por la estrategia militar ni por el número de soldados, vino por la fe y la obediencia. Un plan que parecía ilógico. La gloria era solo para Dios. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un mensaje poderoso para tu vida hoy. Cuando te sientes insuficiente, cuando miras tus recursos y parecen insignificantes, cuando te sientes pequeño frente a los gigantes que tienes que enfrentar en tu trabajo, en tu familia, en tu salud o en tus sueños. Recuerda esto: Dios no necesita tus números, no le impresiona tu fuerza, tu talento o tu currículum. Él necesita tu obediencia. Así que la próxima vez que te sientas en desventaja, recuerda a Gedeón y sus 300 hombres. Si Jehová Dios pudo cambiar el curso de la historia con un puñado de hombres armados con trompetas y vasijas, imagina lo que puede hacer contigo si simplemente te atreves a creer. No estás en desventaja. Estás exactamente donde Dios quiere que estés, en el centro de su plan. Si esta historia te inspiró, compártela y suscríbete para más contenido que fortalece el espíritu. Hasta la próxima.